Ciertamente que nosotros, como ciudadanos de este país, vivimos en una sociedad que en general proclama, entre otras cosas, ser una sociedad que es evolucionada, que es de mente abierta, que es civilizada, que ha mejorado en todos los sentidos. Y una de las cosas que más se hace realce es el hecho de decir que ahora tenemos una mayor libertad. Sin embargo, existe, al menos vemos en nuestro medio, una gran proliferación de pecados y de cosas que realmente nos horrorizan a nosotros. Uno de los males que mayormente ha aquejado a nuestra sociedad en la actualidad, como todos nosotros sabemos, es el tráfico de drogas. Solo para poder tener una vaguísima idea de estas afectaciones y de ciertos datos estadísticos acerca de las drogas, he traído a ustedes algunos de ellos, que los saqué del Informe Mundial sobre las Drogas del 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito. Fíjense lo que ellos dicen. El 60% de las incautaciones de cocaína a escala mundial se hacen en Sudamérica. Y en esta región, el segundo país con más decomisos es Ecuador. Ecuador también se ha convertido en el cuarto país del mundo donde se hacen más envíos de cocaína y son incautados en el extranjero. Solamente estamos detrás de Colombia, de Brasil y de Perú. Y la ola de violencia letal vinculada a grupos delictivos locales y transnacionales ha ocasionado que las incautaciones de cocaína en Ecuador y las tasas de homicidio se quintuplicaran entre el 2019 y el 2022. Pero esto es solo una pequeñísima muestra de lo que ocasiona la esclavitud al pecado. Esto nos permite entender que el mal de nuestra sociedad, el mal de origen y de raíz, es el pecado que mora en los seres humanos. En esta ocasión, por la providencia del Señor, y gracias a la visión que Él ha puesto en nuestro pastor, estamos estudiando la carta a los romanos, una carta que ciertamente es muy doctrinal y que nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que sucede en la vida de nosotros y en nuestra sociedad. En esta ocasión estaremos viendo el capítulo 6 de Romanos, de los versos del 15 al 23. En los versos anteriores, Pablo nos explica que ahora nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Y él culmina la porción anterior, previa a la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, diciendo lo siguiente en Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero posterior a esto, vamos a leer ahora sí los versos de los cuales vamos a estar estudiando y sacando el mensaje del día de hoy. Romanos 6:15 al 23. Dice así la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, vamos a ver el punto número 1, el cual titulé Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Vamos a ver pues qué dice la palabra en los versículos 15 y 16 del capítulo 6 de Romanos. Dice el versículo 15, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Dice, de ningún modo. Luego de haber explicado lo que habíamos dicho, la unión de Cristo con el creyente, y que ya no estamos bajo la ley, ahora Pablo realiza esta pregunta. Y si ustedes se dan cuenta, esta pregunta es muy similar a la pregunta que ya Pablo había planteado versos anteriores, en los que había dicho en el Romanos capítulo 6, verso 1, dijo Pablo lo siguiente, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ahora nos preguntaríamos por qué Pablo está haciendo este tipo de preguntas. Pues ciertamente cuando nosotros predicamos la salvación por la fe y no por las obras, que es una gracia que Dios nos ha dado, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, muy probablemente muchas personas puedan pensar que esto es una licencia para vivir en pecado. Si hiciéramos una pregunta o una encuesta en las calles y tal vez le preguntaríamos lo siguiente a las personas que estén en la calle y le dijéramos, si tuvieras la oportunidad de hacer cualquier cosa, lo que te imagines, y no ser inculpado por la ley de tu país, ¿qué harías? Tal vez algunos dirían, si nadie me va a inculpar, yo robaría un banco. Con ese dinero ciertamente me daría una gran vida. Probablemente otros, más lujuriosos, dirían, bueno, yo conseguiría varias mujeres para mí. O tal vez otras personas dirían, yo me vengaría de mi vecino que me hace la vida tan imposible y conseguiría a alguien que lo golpeara. Y así si siguiéramos realizando esa encuesta y si la gente realmente es honesta, yo creo que encontraríamos muchas respuestas de las más oscuras y siniestras que podríamos imaginar. ¿Pero qué es esto? Sino una demostración de que el pecado está en el corazón del ser humano. Pablo, al contrario de darnos una respuesta liberal y licenciosa en la cual nos diga, si ya no estamos bajo la ley, entonces podemos hacer lo que nos venga en gana. Él no hace eso, hermanos, sino que la respuesta de él es muy enfática y nuevamente él vuelve a decir, de ningún modo. Pero sigamos leyendo Romanos capítulo 6, verso 16. Ahora él dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pablo en esta porción nos enseña, en primer lugar, un principio por medio de una pregunta retórica. ¿Cuál es este principio? Que si alguno de nosotros nos presentamos a alguien para obedecerle fielmente en todo aquello que él o ella nos diga, pues nos estamos convirtiendo en esclavos de esa persona o de ese alguien o algo al cual nos estamos entregando. Pero él prosigue en esta pregunta y al final dice, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Al final, Pablo nos deja prácticamente dos opciones. Nos está diciendo, por un lado, puedes obedecer u ofrecerte al pecado para obedecerle. Entonces, la implicación es, te conviertes en un esclavo del pecado. Pero por el otro lado, él nos está diciendo, pero también puedes obedecer. Y cuando obedeces, eso te va a llevar a ser esclavo de la justicia. La palabra aquí traducida como obedecer es hupokai. Esta viene de una raíz de dos palabras, es la unión de dos palabras. Hupo significa bajo y akou significa oír. De manera que obedecer no es otra cosa que escuchar con atención y someternos bajo eso que nos están enseñando. Recordemos algo, mis hermanos, que el pecado habita en nuestra carne, tal como nos explica el mismo Pablo en Romanos capítulo 7, versos del 18 al 20.
Pablo nos dice lo siguiente: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. En esta porción, Pablo empieza en el verso 18 diciendo, fíjense, yo sé que en mí, y él explica qué quiere decir cuando él dice en mí, es decir, en mi carne. Y él finaliza el 7:20 diciendo, sino el pecado que habita en mí. Por implicación, ¿qué queremos decir? Que cuando él dice esto, está diciendo que el pecado habita en su carne. Ahora bien, sabiendo que el pecado mora en nuestra carne, veamos lo que el mismo Pablo en otra de sus cartas nos explica acerca de cuáles son las obras manifiestas de la carne. Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21 nos dice así la palabra. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De forma que Pablo nos está desglosando, solamente menciona 15, probablemente decenas y tal vez centenas de pecados que podríamos estar mencionando. Pero solo para tener un vago ejemplo de uno de ellos, que es el pecado de la adicción a la pornografía, que, dicho de paso, está o podría ser encasillado dentro de una inmoralidad, ya que esa palabra inmoralidad en el texto de Gálatas significa porneia, y porneia es la palabra de la cual se deriva nuestra palabra pornografía. La pornografía, según lo que pude consultar, puede manifestar al menos estos síntomas que les voy a decir. Por un lado, malgasta el tiempo la persona que ve pornografía, malgasta su dinero, daña sus relaciones interpersonales y si tiene una pareja, sus relaciones con su pareja también son afectadas. No rinde de forma óptima en su trabajo y no se puede concentrar, sino que se vuelve una persona irritable. Adicionalmente, tengo otros datos más. En estos datos, fíjense cuáles son los montos que nos da esta fuente. Según Medium, dice que el negocio mundial de la pornografía está valorado en aproximadamente 97,000 millones de dólares. Y según las estadísticas de Pornhub, que es el sitio pornográfico más grande del mundo, ellos estiman que más o menos su promedio de visitas es alrededor de 130 millones de personas. Ustedes me dirían, wow, jamás lo había pensado o lo había conocido. Imagínense, queridos hermanos y amigos, si todo ese dinero y todo ese millón de personas que estamos hablando, esos millones y millones de personas, fueran utilizados para hacer el bien. ¿Acaso nuestra sociedad no sería una mejor sociedad de la que es ahora? Y ciertamente que existen muchas otras repercusiones a este tipo de males, pero por motivos de tiempo es obvio que no vamos a tener el tiempo suficiente como para detallar cada una de ellas. Pero creo que con esto estamos más que claros para evidenciar que en primer lugar el pecado esclaviza a millones, no solo a cientos, no solo a miles, a millones, y que su efecto es expansivo, porque no solamente daña al individuo, sino daña a las personas que están en su entorno. Por el contrario, la obediencia que propone Pablo aquí
y que nos propone por medio de él Dios mismo, nos lleva a la justicia, la cual se caracteriza por el sentido moral de una conducta que agrada a Dios. Con esto podemos concluir que no debemos pensar que podemos estar en un estado de neutralidad. O servimos al pecado o servimos a la obediencia para justicia. Les leo a continuación lo que el mismo Señor Jesucristo dice. Lucas capítulo 11, verso 23. El que no está a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. Y la pregunta es, ¿estás al lado del Señor o estás apartado del Señor y estás contra Él? No puedes estar en un estado de neutralidad. No puedes decir, no, yo no estoy con el Señor, pero tampoco estoy con el pecado. No es así. No funciona así. Por naturaleza, vas a estar en uno de los dos bandos, o con el pecado o con la justicia, o con el Señor o con Satanás. Pero el segundo punto que vamos a ver, ahora vamos a hablar acerca de lo que implica ser libres del pecado, pero a su vez esclavos de la justicia. Eso está en los versos 17 y 19. Veamos el verso 17 lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Ahora en este verso vemos a Pablo dando gracias. ¿Cuál es el motivo de dar gracias de Pablo? Sencillo, es el hecho de entender que ellos antes eran esclavos del pecado, pero que ahora gracias a Dios se han hecho obedientes de corazón a la doctrina que fueron ellos entregados. Esta expresión es muy probablemente una alusión a contrastar las enseñanzas judaizantes que nos había explicado el mismo Pablo en Romanos capítulo 2, verso 20, versus la enseñanza cristiana. La elección no es en tener a Cristo como Señor y por otro lado obedecer la enseñanza que se nos ha dado. Es decir, yo no puedo decir, a ver, voy a elegir, quiero tener a mi Señor, pero no lo voy a obedecer, o quiero obedecerlo aun cuando Él no fuera mi Señor. No puedes elegir entre las dos, tienen que venir las dos cosas juntas. Dios simplemente ya nos entregó a ella, es decir, a la justicia. Si ya ha sido libertado del pecado, por ende ha sido entregado a la justicia. Efesios capítulo 2, verso 10 dice lo siguiente. Y escuchen bien, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De forma que entendemos que si hemos sido liberados del pecado, y como dice en este verso, hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿cuál es la razón para nosotros haber sido creados en Cristo Jesús? Es para hacer buenas obras. Y fíjense que ahí dice Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero sigamos adelante en el verso número 18. Continúa Pablo diciendo, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Esto nos habla de una transferencia de estado de esclavitud, de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud. Aquí Pablo nos permite entender que cuando alguien verdaderamente ha sido libertado del pecado, no puede ni debe seguir practicando el pecado. Por el contrario, las obras que va a manifestar son obras de justicia. Veamos solo uno de varios ejemplos en las Escrituras. Efesios capítulo 4, versos 28 y 29. Dice así la palabra, el que roba, no robe más,
sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Aquí vemos dos cosas que se está diciendo Pablo. Nos está hablando del robo. El que robaba antes dice, no robe más. Pero no se queda solamente con eliminar el pecado, sino que lo intercambia, lo reemplaza por algo bueno. Y fíjese cómo él dice, sino que trabaje, pero no solamente dice que trabaje, sino dice que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Es decir, no cualquier trabajo es bueno, pero Pablo está resaltando que tiene que hacer lo que es bueno. Y en el verso 29, en cambio, nos está diciendo, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Por implicación, ¿qué es lo que hacíamos antes? Usábamos nuestros labios para proferir cosas malas. ¿Qué nos está enseñando él ahora? Que no salga de nosotros ninguna palabra mala, sino, nuevamente el reemplazo. No se queda solamente con que no vas a hablar ninguna cosa mala, porque de otra forma yo creo que nos tocaría estar mudos a todos nosotros. Y yo no creo que cuando me encuentren en la puerta vayan a decir, hermano Luis, no, porque ya Pablo me dijo que no hable nada malo. Sí, pero tienes que reemplazarlo. No te puedes quedar simplemente con dejar de decir las cosas malas que antes decías, sino, como dice aquí, solo, y fíjense, solo la que sea buena para edificación. De forma que si decimos haber sido liberados del pecado, no podemos perseverar en el mismo, sino más bien servir a la justicia en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Pablo deja en evidencia en este versículo que aunque los que estaba o a los que él estaba emitiendo o escribiendo esta carta, estas personas ciertamente eran creyentes. Sin embargo, él entiende que por el hecho de ser creyentes no han dejado de ser humanos. Así como dice nuestro pastor, no quiere decir que al momento de ser creyentes a nosotros nos salen alitas y estamos volando. Seguimos siendo seres humanos. Por eso Pablo tiene la necesidad de utilizar términos humanos, términos que eran conocidos por los romanos. Y él, en este caso, elige la analogía de la esclavitud, que aunque no sea del todo perfecto, porque ninguna analogía es perfecta, sin embargo, nos ayuda a entender ciertos principios como los que hemos venido estudiando. Y él prosigue a enseñar y dice, de la misma forma, fíjense en esta porción, él dice que de la misma forma que nosotros hacíamos anteriormente para el pecado, presentábamos nuestros miembros al pecado, ahora de la misma forma lo hagamos para la justicia. Pero ¿qué forma o de qué forma nosotros presentábamos nuestros miembros al pecado? Veamos un ejemplo en Efesios 4:19. Dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mi énfasis en este verso es en la avidez. Implica que cuando antes estábamos en el pecado o éramos esclavos del pecado, con avidez lo buscábamos. Ustedes se imaginan, el que es adicto a la pornografía no puede esperar hasta el momento de poder estar enfrente del dispositivo que le comunica estas imágenes para tener placer en ellas. Hermanos, si con la misma avidez buscaremos nosotros presentar nuestros miembros y ofrecer nuestros miembros al servicio del Señor, al servicio de la justicia, yo creo que seríamos otra cosa. Con la misma avidez, entonces debemos nosotros de presentar nuestros miembros
a la justicia. Muchos, por practicar el pecado, no duermen, no comen, se abstienen de muchas cosas. Invierten, entre comillas lo de invierten, su dinero en ese pecado. Pero muchos de nosotros, para lo bueno, no hacemos ni la mitad de lo que hacíamos para lo malo. La palabra que en este verso se traduce como presentar es la palabra griega paristemi. Paristemi significa comparecer o presentarse ante un tribunal. Noten que esta palabra vuelve nuevamente a tener un sentido judicial o legal. Tal como habíamos visto anteriormente, en Adán dice que todos nosotros pecamos, pero en Cristo todos nosotros fuimos justificados. Ahora Pablo como que nos lleva a profundizar un poco más. En Adán todos nosotros presentábamos nuestros miembros para el pecado, pero en Cristo todos nosotros debemos de presentar nuestros miembros para la justicia. Y la justicia nos conducirá a la santificación. Un dato importante que debemos de tener también es que el entendimiento de los romanos en cuanto al ejemplo del esclavo se deriva acerca de lo que ellos en ese momento entendían que era un esclavo. Y les voy a leer brevemente lo que era un esclavo en la época de los romanos. Los esclavos eran la clase más baja de la sociedad e incluso los criminales liberados tenían más derechos que los esclavos. De hecho, los esclavos no tenían ningún derecho y desde luego ningún estatus legal o individual. No podían crear relaciones o familias, ni poseer propiedades. A todos los efectos no eran más que la propiedad de un dueño particular, como cualquier otra propiedad, sea un edificio, sea una silla, sea un jarrón. La única diferencia es que ellos podían hablar. Así era un esclavo. Era solo una cosa. Eso nos deja ver que en la mente de los romanos, ellos entendían, cuando Pablo les hablaba de que eran esclavos del pecado, es que no eran más que una simple propiedad de Satanás. Pero ahora en Cristo, si bien es cierto, nosotros somos ahora propiedad de Él y al total servicio de nuestro Rey, Él nos ha dignificado. No somos una cosa, cobramos valor en Cristo Jesús. Él nos ha limpiado. Mi antiguo empleador no va a poder demandarme nada a mí, porque ya no estoy relacionado con ellos por el vínculo del trabajo, un vínculo legal. Ya no estoy con ellos, sino con mi nuevo jefe. De la misma forma, Pablo está contrastando este ejemplo, pero va mucho más allá porque usa el ejemplo de los esclavos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo, o sea, de la justicia. ¿Qué implicación tiene? Si yo ya soy ahora esclavo de la justicia, no puedo volver a mi anterior amo y decirle, amo, estoy ahora al servicio tuyo. Es incoherente. En otras palabras, Pablo quiere decir que anteriormente los romanos estaban excluidos de la vida de Dios y por ende, como decía en este verso, eran libres en cuanto a la justicia, porque servían a Dios. Tal como el mismo Pablo escribe en Efesios 4, versos del 18 al 19. Fíjense lo que dice aquí Pablo, hablando acerca de los gentiles. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y el énfasis que hago es en el verso 18, donde dice que ellos están excluidos de la vida de Dios. Si tú estás practicando el pecado, pues estás excluido de la vida de Dios. Pero sigamos leyendo ahora el verso 21. Dice, ¿qué fruto tenían entonces de aquellas cosas
de las cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de esas cosas es muerte. En Romanos capítulo 6, verso 19, Pablo hizo un contraste en el cual él decía, por un lado, habla en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera en que ustedes, ahí viene la parte donde encuentro el contraste, dice, presentaron sus miembros, habla del tiempo pasado, ellos presentaron sus miembros, ¿como qué? Como esclavos de la impureza e iniquidad. ¿Para qué? Para iniquidad. Y ahí viene el contraste. Así, ahora, tiempo presente, presentan sus miembros en presente como esclavos de la justicia. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Para santificación. En el verso 6:22, Pablo decía, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. De forma que, si nos damos cuenta, en el 22 se habla de la santificación como un fruto. Y en el verso 19 nos hablaba acerca de la santificación después de mencionar que éramos esclavos de la justicia para santificación. Por implicación, podemos entender que cuando está hablando un poco antes en el mismo pasaje del verso 19, que dice esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, podríamos entender o concluir que tal vez cuando Pablo está hablando de qué fruto tenían entonces de aquellas cosas de las cuales se avergüenzan, el fruto del que está hablando no es más que la iniquidad. Iniquidad en griego es la palabra anomia. Y fíjense que anomia nuevamente viene de dos palabras que componen a la misma. A, que significa sin, y nomos, que significa ley. De manera que podemos concluir que anomia significa sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión. Anomia no es meramente una infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de él. Así que podemos entender que el fruto de ser esclavos del pecado es vivir una vida licenciosa, donde obramos al margen de la ley de Dios, como si Dios no existiese. Pero esta inmundicia que antes ellos practicaban, Pablo declara que ahora les produce a ellos vergüenza. Y yo creo que lo mismo podría decirse de nosotros hoy. Si tuviéramos que parar a cada uno de los hermanos y que declaren con detalle cada uno de los pecados que hicieron, les aseguro que todos nosotros estaríamos en vergüenza. Porque el pecado produce, entre otras cosas, vergüenza. Pero el fin de este pecado, como decía Pablo, es muerte, y muerte eterna. Así como la vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios, del mismo modo, la muerte espiritual es vida consciente, pero en separación de Dios. A continuación les voy a leer algo que probablemente les pueda chocar a muchos de los que están aquí presentes. En la Biblia satánica de Anton LaVey, en el prólogo él realiza 9 declaraciones satánicas. Y he sacado 2 para ejemplificar cuál es la mentalidad satánica. En el punto número 5 él decía, Satanás representa la venganza, en lugar de poner la otra mejilla. En el punto número 8 él dice, Satanás representa todos los llamados pecados, ya que todos conducen a la gratificación física, mental o emocional. En otra parte del libro, LaVey sugiere cambiar la regla de oro de haz a los demás lo que te gusta. Esto no hace más que evidenciar el pensamiento de Satanás por medio de sus hijos, que abiertamente declaran la obra de él y lo que Satanás simboliza para ellos. Imagínense, hermanos, cuando nosotros nos vengamos, estamos comportándonos como un satánico. Suena duro, pero es la verdad. Cuando usted decide pecar y complacerse en el pecado,
usted está obrando como Satanás y como un hijo de él. ¿Por qué será que cuando escuchamos este tipo de cosas sentimos temor, miedo? Tal vez nos sentimos como que es algo siniestro, pero cuando Dios nos lo declara, decimos, ya sí es malo, pero no le damos la debida importancia y el peso que merece lo que el Dios mismo que creó todos los cielos y la tierra nos dice. El que es el más autorizado para declarar estas cosas. Sin embargo, muchas veces no le prestamos ni valoramos el consejo de Él como debería. Esto me lleva a pensar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que nos hemos desensibilizado al pecado? O tal vez, ¿será que hoy por hoy la palabra de Dios ya no impacta sus corazones como antes lo hacía? Esa es una pregunta que cada uno de ustedes puede dentro de sí responderla. Pero sin duda esto no debería de ser así. El mismo horror que genera en nosotros el saber que Satanás abiertamente declara este tipo de cosas debería de estar en nosotros y aún más cuando el Dios Todopoderoso declara lo horroroso y lo malo y perverso que es el pecado. Fíjense los siguientes versos que les voy a leer. Juan capítulo 10, verso 10. Jesucristo comparando a Satanás con el ladrón dice de él lo siguiente. El ladrón solo viene para matar, para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y finalmente, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que nuevamente podemos entender que aquello que abiertamente gente como Anton LaVey, que es el fundador de esta secta satánica, ha descrito en su Biblia, supuestamente, ya Dios lo ha dicho, pero con otras palabras. Y la autoridad de nuestro Dios está por encima de la autoridad de Satanás. Y su palabra nos advierte que Satanás, por medio del pecado, nos mantiene en esclavitud si nosotros ponemos al servicio de él nuestros miembros. Pero sigamos leyendo lo que Pablo sigue relatando en estos versos. Verso 22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, como resultado la vida eterna. De forma que ahora él contrasta la esclavitud del pecado con la libertad del mismo, tal como el mismo Señor Jesucristo nos explica. Juan 8:34 al 36. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Fíjese el énfasis que hace el Señor Jesucristo. Si el Hijo los libra, serán realmente libres. Significa que la libertad que teníamos antes de estar en Cristo era solo una libertad ficticia, una pseudo libertad que lo único que conducía es a pecar y a pecar y a pecar. Y el pecado, por ende, nos conducía a la muerte. Sin embargo, esta libertad no significa que nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana, sino más bien tiene como expectativa de fruto la santificación. Tal como lo menciona Pablo en el siguiente verso, en el 6:22, él dice, pero ahora habiendo sido libertados y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Para que puedan anotar los que quieren anotar. Santificación es el proceso por medio del cual el creyente es renovado y transformado
a la imagen de Cristo. Les vuelvo a repetir, santificación es el proceso por medio del cual el creyente es renovado y transformado a la imagen de Cristo. Nosotros somos llamados a ser santos como Él es santo. Veamos Romanos capítulo 1, verso 7 para que veamos lo que el mismo Pablo explica o ya les explicó previamente en esta carta. Él dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:2, Pablo también le dice a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En Efesios 1:4, Pablo también dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y por último, primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué dice? Santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De forma que es incoherente, hermanos, el pensar que Cristo nos ha salvado del pecado, que nos ha librado de esa esclavitud que teníamos en el pecado, y pensar que nosotros podemos seguir viviendo en el mismo pecado. Ahora el resultado de esta vida de santificación, como dice Pablo, es la vida eterna. En Romanos 6:21, Pablo nos decía, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero en contraste, aquí nos está diciendo que el resultado de esto es la vida eterna. Tanto la palabra resultado como la palabra fin son la misma, de manera que nuevamente la comparación está hecha. El resultado final, podríamos decirlo así, de una u otro estado de esclavitud o de uno u otro régimen, por un lado, del pecado es la muerte, pero de la justicia es la vida eterna. Finalmente, verso 23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya hemos visto que el fruto del pecado es la iniquidad, que era anomia, es decir, estar fuera de la ley o en contra de la ley, pero su fin es muerte. Y que el fruto de la justicia es santificación y el fin es la vida eterna. Sin embargo, ahora en este pasaje, Pablo vuelve a resumir todo lo que ha dicho, pero le añade un elemento de contraste. Tanto la muerte como la vida eterna, que habíamos visto anteriormente, son un fin o son un resultado. Podríamos llamarle un resultado final. Pero fíjense cuál es el contraste que él hace. Al fin del pecado, Pablo le llama paga. Paga es la palabra opsonión en griego, que significa una paga de dinero a un soldado. Es la paga de un salario. Significa, ya has trabajado, pues ahora mereces esto. De forma que la muerte constituye en una retribución justa a las obras realizadas. En contraste a esto, el resultado de la justicia se lo define como dádiva. En el griego, dádiva significa carisma. Carisma tiene el siguiente significado. Significa don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. De manera que podemos entender que lo que Dios nos da no es una paga.
No es que yo me porté bien y producto de eso Dios me dio la vida eterna. No es una paga, es un regalo, es una dádiva de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, podemos concluir como resumen de todo lo que hemos visto los siguientes puntos. En primer lugar, si no estamos bajo la ley, no significa que tengamos que practicar el pecado. Es más, eso es incoherente a la luz de las Escrituras. Si practicamos el pecado, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Que nosotros somos esclavos del pecado. El fruto de ser esclavos del pecado es la iniquidad, es decir, vivir en rebeldía o al margen o en contra de la ley de Dios. Pero el fruto de ser libres del pecado o esclavos de la justicia es la santificación. Esta consiste en apartarnos del mal para empezar el proceso por medio del cual Dios nos va renovando y transformando a la imagen de Cristo. Finalmente, la paga del pecado es muerte y la dádiva, el don o la gracia que Dios nos ha dado es vida eterna en Cristo Jesús. Finalmente, vamos a compartir ciertas aplicaciones de lo que hemos visto. Durante todo el sermón hemos podido brevemente revisar ciertas estadísticas y ciertos síntomas que manifiestan las personas cuando están siendo esclavos de ciertos pecados. Pusimos en primer lugar el consumo de drogas, pusimos también la pornografía y el alcoholismo. Sin embargo, nosotros sabemos que existen muchos otros pecados. Si tú tal vez sientes que estás en alguno de los que anteriormente indicamos, pues vamos a dar una conclusión a esto, qué deberías de hacer. Pero tal vez podríamos citar unos cuantos más. Y yo les pregunto, tal vez fumas y no puedes dejar de fumar y eres esclavo del cigarrillo. O tal vez estás viviendo una vida de infidelidad, una doble vida, donde engañas a tu mujer o tal vez una mujer engaña a su esposo. O tal vez vives en fornicación o en promiscuidad sexual. Tal vez estás robando en tu trabajo y has callado todo este tiempo. Y así como eso podríamos seguir con otro tipo de pecados. Pero tal vez hay otras prácticas que son un poco más sigilosas y que a veces pensamos, bueno, como yo no robo, como yo no soy infiel a mi esposa, como yo no mato, esas cosas que abiertamente sabemos que están mal, decimos, bueno, yo no soy esclavo del pecado. Pero tal vez practicas la mentira. O tal vez tienes un mal carácter y perseveras en ese mal carácter. Y dices, es que ya no puedo controlarme. Me da coraje y simplemente exploto. Pues eres esclavo de eso. O eres orgulloso o orgullosa. Y así podríamos seguir todo el resto del día mencionando un sinnúmero de pecados. Si ves que en tu vida no existe un fruto de santificación y al contrario eres cautivo a uno o varios pecados, clama a Cristo por salvación. Él es el único que podrá salvarte de ese yugo de esclavitud que el pecado puso sobre ti. Les comparto un par de versículos a todos aquellos que se encuentran en esta situación. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, por tanto, y esto les dice el Señor a ustedes, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y finalmente Isaías 1:18. Miren ahora lo que les dice el Señor. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No importa qué tipo de pecado te haya esclavizado, Dios te puede liberar de ese pecado por medio del sacrificio
que ya Cristo consumó en la cruz del Calvario y de su resurrección. Pero ahora hablemos para los hermanos, para aquellos que decimos ser cristianos. Yo les pregunto lo siguiente: ¿han dejado de leer sus Biblias? ¿Has dejado de meditar en la palabra de Dios y de tener deleite en ella? O tal vez has descuidado la memorización de los versos bíblicos. Tal vez has dejado de orar. Ayer tuvimos un tiempo de oración y hubieron un escaso número de personas. Pero tal vez has dejado de congregarte con otros hermanos. O probablemente también has dejado de evangelizar. Y quién sabe, Dios lo sabe, tal vez ni siquiera estás ofrendando. Pero peor aún, puede ser que alguno de ustedes esté en algún pecado y no lo haya confesado. Si has abandonado total o parcialmente tu devoción al Señor, arrepiéntete y comprométete con el Señor a vivir una vida santa delante de Él. Y les dejo a ustedes el siguiente verso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Por tanto, si alguien se limpia de esas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser usado por el Señor? Santifica tu vida, limpia tu vida del pecado. No abandones las disciplinas espirituales. Ciertamente esto a todos nos confronta, porque todos tenemos áreas en las cuales necesitamos mejorar y renovar esa avidez que teníamos tal vez inicialmente por servir a nuestro Señor. Hay algo fabuloso que hace Dios cuando nosotros le servimos, y es que Él nos purifica. Tal como habíamos visto, si nosotros presentamos nuestros miembros al servicio de la justicia, esto es para santificación. El fruto es la santificación. Mientras más te comprometes con la obra de Dios, Dios te purifica, te limpia, te perfecciona para que seas como Cristo. Oremos, queridos hermanos y amigos.